Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Se irán a Pero integrar buenas noches. los demás compañeros? Así, ahí ya van ingresando. Magister, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, lo que pasa es que Hola. se extendió un poquito la anterior clase, nos estaba socializando la tarea individual para poder realizarla lo más pronto posible, para poder concentrarnos la próxima semana en el proyecto que es un poquito extenso. Entonces queremos dedicarnos toda nuestra energía a ese proyecto para ver si hacemos porque se une proyecto esta semana que viene con tareas individuales. Entonces como que queremos adelantar eso este fin de semana para ya tener vía libre para proyecto. ¿Y con quién habían estado, dice? Con tecnologías de la comunicación, magíster. Eso es, ¿quién? ¿La Leslie? Sí, magíster. Ah, ya. Bueno, no se estresen mucho, ya, tampoco se despreocupen. Mira, como les dije yo, y da pie a que a iniciar de manera inmediata esta breve capacitación de la sumativa 2 conmigo, porque son entregables, es decir, no tienen nota estas, ¿no? Pero no porque no tienen nota no lo van a hacer bien, porque como yo les comenté, eh, es la base, al menos en lo que es realidad nacional, lo que van a preparar, o sea, lo que deberían ya preparar esta semana, ir preparando, y la próxima es prácticamente la base teórica de su componente justamente teórico. O sea, no es que se redunde, es la base, bueno, conceptual en todo caso, de su componente teórico. Porque ya nos acordamos cómo se llamaba el proyecto, ¿se acuerdan? Resiliencia cultural, y todo este tema que tiene como base eh, el tema de los pueblos y nacionalidades indígenas, esta memoria de resistencia cultural. Leslie justamente es la coordinadora de todo este proyecto de, digamos, de primer semestre. Bueno, así hemos ido rotando en anteriores semestres, así que ella está al frente, digamos, ahora. O sea, este primer integrable magíster es un macro en todo caso y luego lo vamos a ir puliendo. Sí, puedes verlo así, pero si ya empiezan a tomar, como yo les dije, información, investigan, recopilan investigación sobre qué es la interculturalidad, qué es la diversidad, qué son los pueblos y nacionalidades indígenas, incluso si pueden verlo desde un contexto regional brevísimo y de ahí sí al nuestro, entonces eso les va a servir muchísimo, desde el componente legal, jurídico, político, social y comunicacional. ¿A qué me refiero? Creo que sí se está grabando. Ah, qué bueno, se está grabando para los que no han podido ingresar. A que, como yo les decía brevemente, antes de la Constitución del 2008, los pueblos y nacionalidades indígenas que sí existían y siempre han existido, no es que han sido, realmente estaban invisibilizados, ¿no es cierto? No estaban legalmente constituidos, a pesar de que son pueblos originarios, de que son pueblos ancestrales y de que son pueblos que vienen de una gran herencia cultural. Ustedes, por ponerles un ejemplo, aquí en el noroccidente, por ejemplo, de Pichincha, mm, hay la ruta San José de Minas, ¿no es cierto? Que parte desde un punto que puede ser la mitad del mundo o desde Guadalajara. Esta ruta, por donde ustedes transitan tan alegremente, está bien, eh, compone 5 culturas ancestrales del Ecuador. Conocoto, Machinguí, eh, y los Ingas primero, imagínense. Cotocollaos, Machinguí, y van a terminar ahí por los Caranques. Les hago esta breve referencia porque los Caranquis todavía es un pueblo y nacionalidad indígena del Ecuador que persiste en la actualidad, ¿sí? O sea, se dan cuenta, entonces es riquísimo el tema, es riquísimo. Entonces, después de esto, ustedes investiguen eso, por ejemplo, o sea, a dónde llegamos? ¿De dónde venimos? Incluso por tema de descendencia, de asentamiento geográfico, dónde viven, en sus provincias, en qué ciudades, de pronto en qué comunidades. Se consideran urbanos, rurales. En el DMQ, por ejemplo, hay 33, si no me equivoco, parroquias urbanas, 34 rurales. ¿Qué es usted? ¿Usted vive en el DMQ? ¿Qué es, rural o urbano?
O sea, vayan haciendo esa identificación porque es una parte potente para la georreferenciación de este proyecto. No sé si Leslie ya les explicó, yo creo que ya debía haberlo explicado porque en eso quedamos, que ustedes como grupo de trabajo, por decir el grupo que esté haciendo conmigo, tiene que seleccionar un pueblo o una nacionalidad, no un pueblo y una. Ojo, un pueblo o una nacionalidad con la que van a estudiar, con la que van a trabajar. Pero para hacer eso necesitan primero este documento base, ¿me entienden? Saber cuántos son, 14, 18, 14 pueblos, perdón, 14 nacionalidades, 14, todo eso. Tienen que saber de base. ¿Cuál ha sido la lucha histórica de los pueblos y nacionalidades indígenas para que en el Ecuador incluso sean reconocidos, para que se logren, mucha atención, para que se logren superar barreras históricas? Los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas por constitución son inviolables. ¿Qué pasó en Imbabura, por ejemplo? Pueden hacer una lectura ahí. Son inviolables por la constitución determinada. Entonces, estas luchas históricas, ¿no? Nuestro movimiento indígena, por ponerlos uno, por ejemplo, global, no, si quieren, por ejemplo, el componente político, si se dan cuenta, ¿qué es el movimiento indígena en el Ecuador? Por ejemplo, puede ser un buen abordaje. ¿Cuánto hizo la CONAIE para que justamente en el 2008 ya los pueblos y nacionalidades indígenas sean reconocidos en la Constitución y que el Ecuador en su artículo 1 se autoidentifique como plurinacional e intercultural? Cuando decimos plurinacionalidad, es aquí los que estamos. Podríamos estar compartiendo una misma nacionalidad o podríamos tener diferentes, pero con factores en común. Y de igual manera, podríamos ser de diferentes pueblos, pero con factores en común. ¿De dónde viene usted? ¿Se ha preguntado? Pregúntele a su padre, pregúntele a su abuelo, si es que los tienen la gracia de tenerlos con vida, a sus abuelitos sobre todo. ¿De dónde vengo, abuela o abuelo? ¿Dónde están mis raíces? Identifíquense, apodérense, apropiense de esto y ahí entre el grupo van a decir, ah, ok, el grupo G9, por cierto, los que están conmigo, van a decir, por favor, si están aquí, prendan las cámaras, tengan amabilidad. Los, todos, por favor, chicos, si están aquí, prendan las cámaras. Entonces ahí, por ejemplo, así, profe, quisiéramos trabajar no sé, el pueblo tal, la nacionalidad tal, nacionalidad de Pera, en Esmeraldas, la Chachi, ¿me entienden? Entonces, más que presentarles un documento, es porque está en la plataforma. Espero que hayan entrado ya a la plataforma y se hayan primerito descargado el PDF. Ahí está todo. Título, nombre, objetivo, descripción, qué compone y sobre todo los componentes. Entiendo, son dos grandes componentes, ¿no es cierto? El documento teórico y el podcast, o me equivoco. Esos son, ¿cierto? Sí, magíster. Entonces, de eso se trata, chicos. Ahora sí, eso de manera global. Por eso digo, tiene una investigación amplia que se puede ir alimentando. No es que entregaron el 30 y se acabó, ya, no. Pero háganlo bien, háganlo más. Por eso digo, de pronto no se estresen mucho porque una tarea si es con nota, pues tienen que hacerlo bien. Claro, y sí, tiene razón Ángela, al final son dos actividades que hay que cumplirlas. Pero al 30 lleguen con algo muy bueno, porque conmigo, por ejemplo, los que tienen tutoría, la otra semana, los grupos que están conmigo en la otra semana, creo que sí estás incluso Ángel, o no sé, o no, no sé, estoy hablando un poquito de memoria, perdón. Pero los chicos que tienen tutoría conmigo la próxima semana, por ejemplo, ya vamos a revisar ese documento. A pesar que sea hasta el 30, adelanten lo que más puedan. Sí, y yo me imagino que igual sus tutores lo harán, porque la próxima semana es de tutorías. La 6, la 10 y la 16 o algunos docentes escogen la 15 como yo. ¿Por qué a la 16 qué? ¿Qué digamos? Ya está hecho. Ya es un día antes de que ustedes presenten y expongan. Entonces, mi entregable es ese, chicos. Nada más. O sea, saquen, si se puede, un poco de estadística, una memoria crítica. Por eso les estaba haciendo que hagan esto de la memoria crítica, reflexiones, cómo se ubicaban los pueblos y nacionalidades antes, de dónde provienen, dónde se originan, cuántos son, cómo son,
Enrique Ayala Mora tiene muy buenas propuestas, ¿no es cierto? Herrera también, Enrique Ayala Mora, lean a Juan Fernando López, eh, a Astudillo también. O sea, son muy buenas propuestas. Eh, Lean autores también de corte indigenista, Fabián Potosí, investiguenlo, Fabián Potosí. Entonces, ahí van a tener un buen acervo, chicos. O sea, eso es del todo, chicos, del tema del entregable. Pero, ojo, no solo mis grupos tutoriados van a entregar esto, todos. Es un entregable para todos. Y en lo posible yo trataré de retroalimentarles a todos, pero sobre todo a mis grupos tutoriados, como dije también desde el inicio. Cuando cerremos clase el próximo miércoles, que procuraré cerrar a las 9:45 para tomarnos 15 minutos de tutoría. Los chicos que deseen quedarse con mucho gusto, sin querer, pues nunca eh, pasarme ahí por sus docentes tutores. Pero de pronto en esto, para que vayan entendiendo, perdón, para que sea un poquito más claro, pero por ejemplo, este primer documento de base que lo propone Realidad Nacional, si quieren háganlo conmigo, no hay problema, porque Ricardo les da, ¿no es cierto? También creo que les da más una asignatura de corte más técnica. Creo que Galo les da semiótica o eso es Santiago. Ya, entonces sí se están ubicando, ¿verdad, chicos? Cómo es la metodología, cómo es la práctica. O sea, si quieren, quédense. Si quieren reforzar conocimientos, yo no tengo problema, que nos quedemos todos en la clase como una tutoría, no hay problema. Pero sí desea, nada más. Si no, con mis chicos que debo trabajar. Entonces, ¿tienen alguna inquietud, pregunta? ¿Ya están claros con los grupos que van quienes, por ejemplo, trabajan conmigo? Sí, yo les di la otra vez. Los grupos ya, Magíster, buenas noches. Ya, Ya, ya tenemos claro con quién y el tutor, ya, pero con la facilidad que usted nos va a dar que nos podemos quedar, y sí, bueno, sí, los otros profes también nos van a dar esa, creo que vamos a sacar adelante este proyecto. sí, claro que sí. Em, Tú, por ejemplo, ¿con qué docente estás, Juan? Magíster Falconi. Ah, con Enrique, muy bueno. Él tiene un corte más técnico, ¿viste? Su asignatura es más. ¿Qué les da él? ¿Qué asignatura? Medios de la comunicación y sociedad. Ya ven, o sea, bueno, no es del todo técnico, más bien sí por el tema de medios, comunicación, pero ya eh, el, el entendimiento de sociedad es amplísimo, o sea, es amplísimo, entonces, pero bueno, sí, él tiene un poquito más corte de carácter técnico, digamos, Ricardo. Galo, de pronto, tal vez, no sé, Santiago, y conmigo somos un poco más ese corte más de episteme, ¿me entienden? De base teórica. Entonces, estos chicos creo que están bastante claros, ¿no es cierto? Hagan un buen entregable. Sigan las recomendaciones que están en la plataforma, cada una de las indicaciones, eh, lleguen a proponer ese análisis, incluso porque si han visto el recuadro del proyecto, ¿verdad? Eso también, fíjense muy bien, chicos. En el recuadro del proyecto, si pueden ver mi pantalla. Sí, magíster. Gracias. Vean el video. No creo que me vean, la verdad. Ya nos vemos en clase suficiente. Vean el video de introducción. Ya, ahí está una brevísima descripción. Y aquí está el documento. Ya lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Lo visualizan? Sí, Sí, Magis. Magister. Gracias. A ver, ¿quién estamos aquí? El Santi, el Ricardo, el Galo, la Glorita. La Glorita es buena también. O sea, da mucha información, eso es importante. Entonces aquí está la situación de aprendizaje, está la descripción del proyecto,
A ver, recuerden siempre, de aquí en adelante, este es su segundo nombre en primer semestre. Memoria histórica como resistencia cultural. Ya, y como les decía, el proyecto tiene dos componentes, el documento teórico y el podcast. Aquí está. El proceso será secuencial. En una primera fase, los estudiantes llevarán a cabo una investigación, miren, bibliográfica y testimonial. Sí, eso es lindo, también tienen testimonios, pero ojo, verán, no los dejen solo en testimonios particulares y personales, por más ricos que puedan ser, porque ustedes pueden hablar con un taita, con una mama, con un abuelito, o sea, ancestral, pero también conjúguelo con un testimonio técnico, profesional, ¿me entienden? Y ahí se fortalece. Estos son los productos, una memoria crítica y el podcast. Ya, esto ya es parte de, en esto fíjense chicos, mucho. Un cronograma, mira, esto es información de base, la distribución de los grupos. Aquí empiezan entonces los entregables. Investigación sobre interculturalidad, diversidad, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, su componente legal, conceptual y comunicacional. Documento teórico, realidad nacional para entregarse el 30 de noviembre. Y en mi entregable, en la semana 5 es el único, vean, nadie más les ha puesto. Están todas las indicaciones. Igual, hay que darle orden a cualquier documento, hay que darle un orden establecido. Ahí está el orden, está la estructura. eh, o sea, es libre. O sea, además de cumplir esta estructura, ustedes pueden incluir links, pueden, o sea, siéntanse libres ahí. Cumplen la estructura base primero, ¿no es cierto? Cumplen esta estructura base del documento, de la memoria, digamos, de este documento de base, justamente este documento teórico, por llamarle así. Pero de ahí, chicos, eh, siéntanse libres, incluyan links, incluyan testimonios, incluyan videos, o sea, ¿qué más por hacer? Eso. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo creo que está bastante claro. Pero si tienen dudas, con mucho gusto, chicos. Pero díganme, no se queden en el anonimato. No se estresen mucho, es un poquito. Sí, son gajes, no se estresen. A ver, vayan trabajando como. Véanlo como que están ya adelantando desde ahora. Ese es el propósito para que esto no sea un solo entregable, ¿me entienden? No les escucho, no les veo. Ya. A ver, Magíster, finalmente entonces, chicos, verán, aquí están, ustedes son dos. Pues tengo bastantes. No, ese es el uno, es el uno. Ya. Con ustedes, un grupo más tranquilo. Eh, Emily Chávez, el Ángel Gómez, Nadiuska Mera, Jimena Morán y Jocelyn Zurita. Estos son mis chicos de mi grupo. Con ellos nos vemos, si quieren, el día, o sea, después de clases, sobre todo con ellos, para ver cómo van avanzando con ese documento. Y vuelvo y repito, eh, si quieren quedarse mucho más, o sea, los demás chicos, bienvenidos, yo no tengo ningún inconveniente, porque es mi entregable, ¿me entiendes? Es mi entregable, entonces tengo, y como es para todos, no hay problema, que se queden todos. Entonces, ya, ¿está claro, chicos? Bastante claro, ¿no? Sí. sí, magíster. Sobre todo hagan esas conexiones, como les dije, eso es bueno, esos son puntos de investigación, hagan un diario de campo, hagan una observación, o sea, ya vayan adheriéndose a ciertas técnicas e instrumentos de investigación científica, después los van a ver. Mm, Observen por qué una vestimenta, si este fin de semana salen a un mercado, una plaza, y por qué esta vestimenta, pregunten, y, o sea, ya vayan despertando el sentido de comunicadores y periodistas, ¿me entienden? Pregunten, ¿por qué esos colores? ¿Por qué el poncho? ¿Por qué el sombrero? ¿O por qué la alpargata si fuera en la sierra? ¿O por qué entonces la guayabera? ¿O por qué la blusa corta? O sea, esto es suyo, o sea, apodérese. Sí, eso, listo, Ángel.
Magíster, en todo caso, el primer entregable es sobre las nacionalidades y pueblos en Ecuador. Tenemos que hacer un contexto general de, por ejemplo, qué eran antes de la Constitución del 2008, los atropellos que sufrieron en global. Luego de eso vamos a escoger uno para desarrollar nuestro trabajo, pero en el primer Exactamente, entregable tenemos que exactamente. abarcar todo, leyes Sí, que tener todo esto, el la contexto. CONAIE, todo el contexto de las nacionalidades. Por eso yo les Ok, puse desde el componente político, desde el componente legal jurídico y desde el componente comunicacional. ¿Qué comunica un sombrero blanco con negro? ¿Entienden? ¿Por qué tienen esos colores? ¿Por qué esas diversidades? ¿Qué significa Saraguro? ¿De dónde viene la palabra Saraguro, por ejemplo? ¿De dónde viene la palabra épera? ¿No es cierto? Todos de nuestros cañaris. ¿Por dónde? ¿De dónde están los cañaris? Ah, ¿yo de qué pueblo y nacionalidad he sido? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando uno hace estos ejercicios, o de dónde provengo, porque vean, todos provenimos, no cuidado va a decir alguien, yo no provengo de algún, todos provenimos de un pueblo y nacionalidad indígenas, pero claro, productos del mestizaje, nosotros nos autorreconocemos mestizos, o los que sí indígenas, pues sí está bien, ¿ya? Eso, mis queridos chicos, cumplan con lean, abran las indicaciones del entregable y vayan cumpliendo una. Y además de cumplir esas, ahí sí, como les digo, sean libres, sean creativos, incluyan un video, incluyan un link, hagan un testimonio, grábenlo así con el celular rapidito. Entonces, si se encuentran con alguien en la calle y quieren, pongan ese audio ahí, lo refieren brevemente en el documento, o sea, enriquezcan. Eso les aseguro les va a servir a ustedes mismos. Y con eso, ya la próxima semana, si no me equivoco, ustedes ya tendrán que ir colocando, creo que Leslie ya va a hacer alguna programación para que ustedes igual en la plataforma. Me adelanto, no digo que sea así, verán, no se confundirán, para que ustedes vayan ya seleccionando el grupo, el pueblo o la nacionalidad, y sobre todo lo que se busca es que no haya mucha repetición, ¿me entienden? Todos al pueblo épera, todos al pueblo, a la nacionalidad Shuar, a Shuar, no, que haya tal vez una distribución muy equilibrada. Si, por ejemplo, alguien de ustedes documenta, profesor o profesores, yo quiero trabajar esta nacionalidad en particular. ¿Por qué? Tengo afinidad, tengo acceso a la información, ¿no es cierto? Tengo cercanía, conozco, tengo... Ah, respalden. ¿Y cómo respaldan? En el documento que van a presentar, ¿me entienden? El 30. Ahí respaldan eso. Ya. Eso, queridos chicos, no les quito más tiempo porque van a estar igual cansados y me imagino que tienen otra hora de 9 a 10, ¿no es cierto? Otra clase. no, Magister, ya terminamos las Ah, ya no clases. tienen más. Ah, No, ya, yo Magister, estaba ahí teníamos de 7 a corriendo. 9. Yo estaba corriendo ahí. Ah, los viernes tienen de 7 a 9 y de ahí libre. Importante Sí, de ahí ya saberlo. tenemos la última libre. Importante saberlo para algún momento, si fuera el caso, nunca topo mis horarios de clase, pero por decirles, oh, ven, no logro conectarme el miércoles, podríamos hacer esta, pero no se asusten, no, porque también hay que respetar sus horas, ¿me entienden? Ya sería un caso extremo nada más. Eso. Entonces, preguntas, dudas, algo más. Pregunten, chicos, vean, o sea, aprovechen. ¿Ya todo claro? Sí, Por mi parte, sí, Magister. ya, ¿alguien Ya más? nos va dando lineamientos, profe, entonces por eso creo que no hay mucha pregunta, porque si hoy estuviera, creo que después del 30 y sí le vamos a hacer preguntas, porque como ya va a estar hecho lo primero, entonces ahí sí ya le vamos a preguntar de pronto. Ahorita como estamos sacando el bosquejo, nos está alimentando de lo que hay que hacer, entonces por eso creo que no hay mucha pregunta. Gracias, Juan. Yo creo que antes del 30 ya tienen que preguntarme, incluso en la tutoría del miércoles. ¿Cómo está? ¿Qué encontraron? ¿Qué novedades? ¿Qué temas en la parte legal, constitucional? Eh, el tema de la CONAIE es riquísimo. La CONAIE en nuestro movimiento indígena, que miren, ahí hay un enfoque o abordaje político. Una cuestión es el movimiento indígena ecuatoriano, ¿me entienden? Y otra, su representación política, pero no esa representación política partidaria, partidista, ¿me entienden? Es una cosa muy diferente. La representación política del movimiento indígena históricamente ha sido la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Otro tema es este tema, esta cuestión de la representación política de partidos. Eso a veces se confunde la gente. Pachacute, eso puede ser, pero tienen que tenerlo clarísimo, por ejemplo. Eh,
cuáles han sido sus gestas históricas, sus reivindicaciones. El movimiento indígena ecuatoriano es uno de los movimientos más fuertes de la región. Por no decir uno de los primeros, creo que solo después del movimiento indígena de Bolivia, que ha propuesto, por ejemplo, temas de reformas agrícolas a nivel nacional. Antes, incluso más que antes, con mayor fuerza y representación constitucional de los mismos, por ejemplo, del movimiento de Chiapas, imagínense, en México, es importantísimo. Ese movimiento fue, cuando hablamos, ¿se acuerdan de cómo se toma el poder en los sistemas políticos? Y les decía de los sistemas que ya son eh, extremos. Eso hizo el movimiento indígena de Chiapas. Ante tanta abuso de poder, invisibilización, ante tanta descontinuidad, ante tanta inequidad, eso hizo a través del subcomandante Marcos. Lean un poco esa historia también para que entiendan la nuestra, pero evidentemente primero conociendo la nuestra. Entonces, ahí está instaurado nuestro movimiento indígena. Es importante a nivel región. Por eso decía, vean brevemente, hagan un contexto regional y después el nuestro movimiento indígena. Pero eso es desde un abordaje político, si se dan cuenta. Desde el abordaje sociocultural e intercultural es más amplio. Ahí sí están todos nuestros pueblos y nacionalidad. Emily, ahora sí. Bien, soy Melanie Magister. Buenas noches, disculpa. Ya, Mi pregunta era si ya debemos escoger pueblo y cultura ya indígena vayan para, afinándose. Sí, ya vayan. para, acorde a esa cultura, hacer el documento con los parámetros que usted pidió, que son Eh, legal, nacional y se me fue el otro. Disculpa. sí, o sea, verán, ahora hagan como sea de todos. Sí, o sea, este contexto, cuántos son, cómo son, Este sería general de todos los pueblos y culturas indígenas que hay sí, en el Ecuador para después sintetizar y basarnos en una sola cultura indígena. exactamente. Pero verán, ojo, no se vayan a confundir aquí, no. Bueno, les doy un dato, no les quería dar tan claro, pero ya, o sea, 14 nacionalidades indígenas tenemos reconocidas en el Ecuador y 18 pueblos indígenas. No van a ser pues uno por uno, pero ¿me entienden? En este documento base para el 30 no avanzarían, pero ya tengan claro, identifiquen conceptos, identifiquen líneas de abordaje, políticas socioculturales, legales, comunicacionales, vayan de manera global a las 18 nacionalidades y 14 pueblos, los van haciendo de manera global, no particularicen, no acabar. Pero con esta visión global, macro, entonces ustedes ya van a tener, porque van a entender entonces dónde se sientan, en qué territorios, qué pueblos comparten los mismos territorios, qué nacionalidades comparten las mismas características, por afinidad, por división geográfica, ¿me entienden? Entonces, ese contexto base hagan. Entonces hagan como un mapeo también dentro de ese documento memoria. Hagan un mapeo, a ver, 14 pueblos, 18 nacionalidades. ¿Cuáles son? Eso sí, numérenlas. Eso no les lleva tiempo. Numeren. ¿Cuántas son las nacionalidades indígenas del Ecuador? ¿Cuáles son los 14 pueblos indígenas del Ecuador? ¿Me entienden? Entonces, ese es el objetivo, chicos. Y como les digo, como si han tenido un tiempito, pues ya, bueno, no corro, pero motivarles, sí, les digo francamente, que se empoderen, más que desde el libro, desde la referencia académica, teórica, pero también desde sus propios contextos. Vuelvo y repito, ¿de dónde vienen? ¿En dónde viven? ¿Siempre vivieron ahí? ¿Sus padres, abuelos vivieron siempre ahí? Puede ser que ustedes tengan un abuelo de la costa y su abuelito de la sierra. Así se han ido integrando las familias ecuatorianas de estos pueblos y nacionalidades indígenas. Lo interesante, como yo les decía al inicio, es que, por ejemplo, de toda la historia, incluso preincaica, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Solo hagan un recuento, ¿verdad? ¿Qué pueblo o qué nacionalidad persiste todavía hasta la actualidad? Yo les hice una barrida, mira, aquí del noroccidente, la ruta escondida que se llama de San José de Minas para atrás.
lo cual les invito, no es que trabaje para el GAD de Perucho o de Puésaro, para nada, ¿no? Pero son, por ejemplo, lugares lindísimos que tenemos cerca de Pichincha y esos integran 5 culturas riquísimas que les mencioné. ¿Cuál de esas persiste? ¿Cuál de esas es pueblo o nacionalidad? ¿Sí se dan cuenta? ¿Desde dónde bajamos? Eso, chicos, nada más. Entonces, creo que eso me quedaba por comentarles la otra clase que me tuve que ir un poco más rápido. Ahora bien, en cuanto a la tarea, la que viene es una tarea individual. Alguien me preguntaba, me acuerdo la otra vez, no sé quién era, pero la que viene es una tarea individual. No es mayor tema, solo háganlo bien, eso sí, como ya van entendiendo cómo se entregan las tareas, sean individuales o grupales, tienen que ser de calidad total, al menos con realidad nacional, siempre. Y no sé si quieran hablar algo de eso o si está claro. Está claro, Magister. ¿Qué tareas? ¿En qué semana estamos la próxima? A las 6, ¿no? Dice tarea individual 2, el tema de tres. Crisis política en Sudamérica y el país. Ya vayan adelantando. Lo que pasa es que, claro, esa clase recién la vamos a ver el día miércoles, ¿me entienden? Pero ya un poco con... Esto es un estudio de caso, un documento y un podcast. Ya anímense ahí, leer el texto. Sí. A ver, verán, también es un buen momento. Ya, de la sumativa final donde nos conectamos, ¿ya? Chico, ya. Ahora en la tarea esta individual. Eh, recuerden algo, queridos estudiantes. Su modalidad de estudio es en línea. Significa que ustedes ya tienen los documentos de base cargadas en la plataforma. No esperen llegar hasta la clase cuando, por ejemplo, hay estas tareas que justo se cruzan, ¿me entienden? Porque dice la tarea de crisis políticas en Sudamérica y el país. O sea, no esperen llegar a la clase para recién empezar a hacer. Pueden ya hacer. ¿Y cómo lo pueden hacer ya una base, adelantar? ¿Cómo lo hace? Está el compilado cargado. Léanlo. Ahí está ya cargado en la plataforma, ¿no es cierto? Si no estuviera, la cosa que nos vemos el miércoles y ya prácticamente solo van despejando dudas, me dicen, vea, profe, podemos hablar un ratito de la tarea. Es un caso de estudio. O sea, crisis en política en Sudamérica y el país hemos tenido, pero para entregar puede ser uno previo a la nueva constitución, a la constitución vigente, previo a ciertos hitos. Ustedes pueden dividir hitos. La dolarización fue un hito. eh, ¿Qué pasó antes de la dolarización? ¿Qué crisis tuvimos en el Ecuador? ¿Qué presidentes tuvimos? Que no aguantaron ni 6 meses, ni 3 meses. Esas son crisis políticas. Profe, ¿Sí? disculpe, no levante la mano. Lo que acabo de decir último, eso está en el compilado. Yo algo estoy, ya me leí de su Ujú, compilado. Mi pregunta es, para el podcast que tenemos que coger un tema específico, porque hay un fragmento donde lo que usted acaba de decir, muy interesante, los presidentes que no acabaron su periodo, el presidente que ujú, sí lo terminó, etcétera. Tenemos ujú. que coger este fragmento que a nosotros nos guste para hacer el podcast. Sí, 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 eso es Ya, libre. Pueden gracias, hacerlo profe. de todos, lo hacen. Pueden hacer solo uno, se especializan, pero se asientan y le traen a hablar, por ejemplo, a un tal Carreón o a un tal ex dirigente sindical, político, social, docente, economista. Siéntenle a hablar a alguien potente. Tengan un testimonio, el de la abuelita, sí, bonito, chévere, ¿me entienden? Pero no lo dejen solo en ese carácter particular, pues porque se queda solo en lo particular. Necesitamos siempre complementar esos testimonios con, con evidencia también, con conocimiento, con información de expertos, de profesionales, como yo les dije. Ahí me acuerdo que hace 2 semestres atrás hubo una compañera que logró hablar con Cubi de Alfaro Vive Carajo. Qué bueno, con uno de los fundadores del ABC.
O sea, arriesguen, chicos, ya son comunicadores. Si ustedes no se lanzan al agua y nadan duro, ahí sí como yo siempre les he motivado, ¿no? Ahí sí mismo les puedo yo mismo retirar de la cabecita del agua. O sea, es que tienen que hacer eso ya. No tienen que conformarse con una linealidad, con lo básico, no. A ver, tengo un contacto, tengo un primo, otra chica tenía conocidos en algún medio y puso a entrevistar ahí a dos colegas que les veía a los años a través de un grupo, vean, a través de un video, les veía colegas que no les había visto en 20 años, les vine a ver en el video. Testimonios de periodistas, de especialistas, de docentes, como les digo, de gente que vivieron las crisis políticas, un podcast lindísimo. Ya les digo, a Cuba y a Pablo lo lograron entrevistar. Como lo hicieron, pero lo hicieron muy bien, muy bien. Entonces, buenos testimonios en el podcast, ahí. Igual cuando les toque el video, cuando hagan estos temas de los videos también. Ya, Silvia, que lo levantaste la mano. Sí, Lisa, disculpe, para el podcast, por ejemplo, No te escucho, debemos tener Silvia. Veo solo una S ahí, ahí no escucho, yo la verdad. Deja tu pregunta si quieres en el chat. Ahí sí me escucha, Lice. No, deja tu pregunta en el chat en todo caso. Ya. Eh, eso, chicos, eso con la tarea, no. A poderse ahí, distribuir el tiempo, hay que distribuir el tiempo, nada más. Son estudiantes, tienen ¿cómo es? Esta franja horaria es difícil, es fuerte, pero ustedes saben, a eso quisieron entrar y eso es lindísimo. La vida del estudiante es esa, al menos ustedes que tienen otro tipo de labores también en el día o cualquier otra cuestión, es importante destacar eso. Hay que dormir menos nomás, pero bien, las horas que se duerma bien. Un poquito menos porque hay que cumplir con los pendientes. Si no tienen otras preguntas, Madeleine, es una falta de respeto inmensa la que estás haciendo ahí a tus compañeros y a mí. No lo Perdón, vuelvas a hacer. profe, No lo disculpe. vuelvas a hacer. Ok. Juan, Profe, disculpe que intervenga. no, dale. Profe, me dio una dudita. Ahorita abrí yo en esta parte que dice desarrolle un podcast de 2 minutos con elementos interactivos que incluya testimonios o entrevistas a especialistas del tema. Eso es lo que nos acaba de hablar. Hay que buscar un especialista en el tema. No Sí, necesariamente tiene que ser alguien de nuestro alrededor. Tiene que ser alguien que sepa del tema profesional o es alguien de ajá. nuestro alrededor. Es la Como les, pregunta que tengo. como les dije, Juan, si hay algún testimonio cercano, directo, personal, bueno, pero tiene que ser complementado con otro testimonio que valide, ¿me entiendes? También desde la parte profesional. Un sociólogo, un docente, como les dije, un profesional, un economista y alguien que sepa de política, un comunicador. No sé, hay una entrevista buena. Eso es bueno en el podcast, eso es muy bueno. Porque le da dinamismo, ese es el elemento interactivo. O sea, que le des dinamismo, ¿no? Eso. Ya chicos, que tengan entonces, Gracias, Majito. no de nada, Juan. Que tengan una buena noche, mm, descansen, los que se merezcan descansar. Y nos quedamos con el grupo 4, ¿no? 4 es el grupo. Magister. Sí, sí, el número 4, por favor, Magister. Ya, perfecto. Ya, entonces, Patricia Flores, buenas noches. Leslie Tipán, espero que estén muy buenos trabajos porque entraron a esta clase, les agradezco muchísimo. Muy buenos entregables. Magíster, en base al podcast, testimonios o entrevistas a especialistas del tema pueden ser personas simuladas. No, no, ya, dice ahí algo de dramatización. Si es que es una dramatización entre dos de ustedes, pero que entiendan correctamente qué pasó en estas crisis políticas, bien. Pero una entrevista tiene que ser alguien que haya, una persona real, que conozca del tema. Ya, entonces, muchas gracias, chicos, por estar aquí. Todos los demás chicos estaban en clase antes. Sí, Magister. Sí,
Ya tenemos una muy buena referencia entonces. Madeline, Javier, Silvia, Elkin, Alexander, Luz, Magali, Belén, Jimena, Carolina, Scarlett, Juan. Ya. Gracias, chicos. Entonces, que les vaya bonito. Aprovechen el fin de semana, sigan adelantando. Distribuyan el tiempo, es lo mejor. Distribuyan el tiempo. Sábado Gracias, hacemos magíster. esto, domingo hacemos esto. Aquí lo importante es que, como acuérdense, la sumativa final 2 es otras personas, entonces ahí tienen que cruzarse. No creo que se hayan justo, no sé, tal vez existieran muy pocos grupos que se hayan justo coincidido, pero en todo caso, esta tarea no es grupal, la de realidad nacional, así que es cada uno, cada uno. Y sí, más bien reúnanse en los grupos de la sumativa final 2. No se irán a confundir con los trabajos colaborativos ni con la sumativa final 1. Sí, ya. Que les vaya bonito, chicos. Compañeros, por favor, si desean ya les pueden retirarse. Necesitamos, ¿No porque se quieren quieren quedar aquí. retirarse? Podemos adelantar la clase del miércoles, si Gracias, quieren. magíster. Muchas gracias. Hasta luego, Magister, hasta Gracias. Hasta luego. luego, Muchas que les vaya gracias. bonito, chicos. Gracias por ingresar. Eso dice mucho de ustedes. Hola, compañeros. Buenas noches. Ya están creados los grupos en plataforma. Tienen que solo ir a configuración y escoger su grupo. No sé, no entiendo esto. Magister, Ya, a ver. ya, primero le voy a compartir mi pantalla, Magister, para que me regale una breve explicación, Magister. En esta parte de aquí, Magister, dice, en la parte de aquí que le estoy señalando, dice envío y acá dice evaluación. Quiero Ujú. saber en estos dos parámetros, ¿cuál es la que calificamos nosotros? ¿En envío o evaluación? Entiendo que evaluación, Ya, perfecto, porque el Magister. En envío es base, con qué, con base, mi querido. Ay, ya, en base a esto, Magister. Me ha causado un poco de disgusto, como ya en la reunión de la mañana le comenté. ¿Por qué es el disgusto mío? espérate un ratito. ¿Cómo es? Ah, espera un ratito.